Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado aquel a quien Dios ayuda. La vida está llena de situaciones que generan necesidades personales, individuales o colectivas. La pérdida de trabajo, la enfermedad, los accidentes diversos o los conflictos interpersonales que impiden que las personas provean el sustento a la familia son, entre otras cosas, algunas de las causas ordinarias que provocan necesidades crónicas que impiden vivir con bienestar y con dignidad. Y las guerras, las hambrunas, las epidemias, las sequías y las crisis económicas o energéticas son, entre otras, algunas de las causas extraordinarias que provocan situaciones de necesidad coyuntural, puntual, como la pobreza parcial, como la miseria extrema, la migración, la ausencia de sanidad o de educación, etc. Hablemos de la ayuda recibida y de la ayuda prestada. Las personas necesitamos recibir ayuda, por lo que tenemos el deber de darla al prójimo. Las personas necesitamos ayuda debido a nuestra condición y naturaleza humana. Necesitamos recibir ayuda debido a razones físicas. Por ejemplo, nos cansamos. Psicológicas, nos agobiamos. Y afectivas, necesitamos sentir el apoyo moral de los demás cuando pasamos por situaciones de conflicto o de problemática en general. Génesis 2, 18 y 22 dice: Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. El ser humano se encontraba solo. Tenía todo a su disposición, pero se encontraba solo. Necesitaba una ayuda emocional, afectiva, una ayuda psicológica, y esta solo le podía venir de un ser humano igual que él. Por eso el ser humano tiene una necesidad de ayuda por su condición humana. Su propia condición humana le hace necesitar ayuda de otras personas. Necesitamos ayuda también debido a situaciones de precariedad o de fragilidad sobrevenidas, es decir, por situaciones de problemáticas diversas que nos pueden acontecer. Éxodo 23:5 dice: Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Dice Job 29:12: Yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. Estos dos textos nos hablan de necesidades que pueden surgir en la vida de una persona, como que se nos caiga el asno con la carga que lleva encima, y no podemos levantarlo solos, necesitamos ayuda, o el pobre o el huérfano que también necesita de ayuda de alguien que le cubra su necesidad. Necesitamos, por tanto, ayuda debido a situaciones de precariedad en la que podemos encontrarnos. Necesitamos ayuda ante situaciones adversas, como la guerra, como una crisis económica, como situaciones originadas por la maldad humana. Deuteronomio 33:7 dice: Oh Jehová, tú seas su ayuda contra sus enemigos. Aquí los enemigos del ser humano pueden ser otras personas que nos quieren oprimir, que nos quieren hacer daño a través de armas o a través de extorsión, a través de cualquier medio. En Josué 10:6 se dice que los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Aquí encontramos como los gabaonitas en un momento concreto necesitaban ayuda militar de Israel, y la pidieron a Josué. Podemos necesitar ayuda, por tanto, desde diferentes ángulos o desde diferentes posiciones donde las personas se encuentran, en base también a aquello que es nuestra necesidad, aquello que necesitamos cubrir. Si nuestra necesidad es
hambre, es ganas de comer, podemos necesitar alimento, de alguien que tenga el alimento que darnos. Si es una situación de padecer la guerra, pues podemos necesitar ayuda de alguien que venga en nuestro socorro. En cualquier caso, necesitamos las personas ayuda en momentos diversos debido a causas diferentes que pueden surgir. Las personas tenemos, por tanto, la necesidad de recibir ayuda. Y así como tenemos necesidad de recibir ayuda nosotros, debemos pensar que otros, nuestro prójimo, también necesita ayuda. Y que por tanto nosotros debemos prestarle esa ayuda. Así como nosotros la necesitamos de los demás la necesitan de nosotros. Y el Señor, nuestro Dios, dejó un mandamiento expreso de dar ayuda al prójimo. Un mandamiento. Para que no creyésemos que esto es una opción. Tenemos el mandato de ayudarnos porque el pecado, nuestro pecado, produce indiferencia hacia la necesidad ajena. Deberíamos ser empáticos, deberíamos ser conscientes de la necesidad del prójimo y dolernos con su dolor, entristecernos con su tristeza, sentir que su hambre es nuestra hambre y ayudar. Deberíamos hacerlo, pero tristemente por el pecado no lo hacemos. Por eso en Deuteronomio 22, 1 y 3 se dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Como veis, no es una opción. Lo volverás a tu hermano, así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Por tanto, no es una opción. Repetimos una vez más, ayudar es un deber, un deber. Tenemos el deber por vía de mandato de parte de Dios de ayudar a nuestras propias familias en la carne, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros cercanos, nuestros vecinos, nuestros conocidos. Tenemos el deber de ayudar siguiendo el criterio de cuanto más cercanía, más obligación, más deber. Cuanto más cercanía, más obligación tenemos. Y así después ir poco a poco extendiendo la ayuda a otras personas que se encuentran en otros niveles de cercanía. Dice 1 Timoteo 5, 4 y 8, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quien no provee para los suyos comete un grave pecado. Quien no provee para los suyos, los cercanos, es peor que una persona impía, una persona que no quiere saber de Dios, una persona malvada. Por tanto, tenemos el deber de proveer. Aprendan estos, los hijos, los nietos, a ser piadosos con sus padres, con sus abuelos. Aprendan a ser piadosos, a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Así pues, volvemos a reiterar que tenemos el deber de ayudar a nuestros cercanos, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe. Romanos 16:2, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Roma que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo está recomendando a una hermana en la fe, a los romanos, para que estos la ayuden, como puedan hacerlo, y porque esa hermana necesita ayuda y debe dársele, pero es que además esta hermana en la fe es una persona que vive para ayudar a otros, vive generalmente ayudando a otros. Por tanto, todos deben ser ayudados, debemos ayudar a todos,
pero especialmente debemos ayudar a aquellos que nos han ayudado, que ayudan a los demás. A estos especialmente debemos de ayudarles. Dice Hebreos 13:16, de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque esto agrada a Dios. Esto agrada a Dios. En definitiva, en este punto primero hemos visto que todos necesitamos la ayuda de los demás en algún momento de nuestras vidas, por nuestra fragilidad, por nuestra condición física, por los problemas diversos por los que pasamos. Todos necesitamos ayuda de otras personas. Así pues, también nosotros debemos de ayudar a otras personas. Debemos ayudarles porque es un mandato de Dios, es un deber que Dios nos ha impuesto y no podemos en ningún momento eludir este mandato y este deber delante de Dios. Esto es bueno delante de Dios, hemos visto. Y el Señor dice en su palabra, además de que necesitamos ayuda y que debemos ayudarnos, que es bienaventurado aquel a quien Él ayuda, a quien Dios ayuda. Es bienaventurado aquel que tiene a Dios como ayudador. ¿Por qué es bienaventurado una persona que tiene a Dios como ayudador? ¿Por qué? Porque aquel a quien Dios ayuda no depende de la errática y voluble ayuda humana. Hemos visto antes que tenemos el deber de ayudarnos, pero aunque tenemos el deber de ayudarnos, aunque sea por gratitud, aunque sea por razón de sangre, es nuestro padre, es nuestro abuelo, es nuestro hijo, es nuestro esposo, nuestra esposa, aunque tenemos el deber de ayudarnos, es nuestro hermano, porque tenemos unos vínculos. Sin embargo, por el pecado, en muchas ocasiones no cumplimos con ese deber. No cumplimos. Y por eso dice Salmo 146:3, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Por eso no debemos confiar absolutamente en las personas, porque las personas nos pueden fallar. Las personas pueden fallarnos. Creemos que pueden ayudarnos, que deben ayudarnos, y esa ayuda puede faltarnos, puede dejar de venir. Nos dice Marcos 5:25-26, que una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Este es un ejemplo de cómo se puede recurrir a la ayuda humana, y esta no servirnos de nada, por desinterés, por maldad o sencillamente por incapacidad. En este caso de los médicos que estaban curando a esta mujer, pues seguramente no sabían ni podían hacer más de lo que hacían. Cobrarle sí podían, por cierto, pero curarle no. Así pues, no siempre la ayuda humana nos sirve. No siempre la ayuda humana la tenemos a disposición cuando nos hace falta. Por eso, tener a Dios como ayudador es algo maravilloso. Es algo que es motivo de felicidad y de dicha. Porque el hombre puede dejar de ayudarnos o ser inútil en la ayuda que nos presta. Sin embargo, Dios en ningún caso nos dará una ayuda vana. En ningún caso. Los hombres sí. Hay momentos en que la ayuda humana no garantiza ningún tipo de resultado. Que alguien nos ayude, que alguien humano nos ayude, no garantiza nada. Por ejemplo, el consuelo o el pésame. Se puede consolar o dar el pésame a una persona que ha perdido un ser querido y no por ello conseguir que esa persona se consuele. Podemos estar con esa persona, llorar con él, estar a su lado y no conseguir que se le calme el dolor por la pérdida de un ser querido. La ayuda humana no garantiza ningún resultado positivo. Dice el Salmo 60, versículo 11, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Vana es la ayuda de los hombres. Job 16, 1-2. Job dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois, todos vosotros. La ayuda humana puede ser inútil, puede ser vana, por incapacidad,
o por maldad. Pero en cualquier caso, esta ayuda humana que puede venirnos en momentos y en situaciones diversas, y que puede servirnos, pero repito, no siempre puede ayudarnos. Hay situaciones que son tan complejas, que hacen desfallecer tanto al que ayuda como al ayudado. Por ejemplo, como avalar una deuda. Si alguien avala una deuda sin poder, cuando el deudor no pueda pagarla, el banco acudirá a él, y si éste no paga, pues acudirá al fiador. Por tanto, el fiador, el ayudador, y el fiado, el ayudado, ambos padecerán del banco que les quitará sus bienes. Proverbios 22, 26 al 27 dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Por tanto, avalar una deuda sin tener capacidad de avalarla es algo que la Biblia desaconseja. Hay personas que recurren a los avales como trámite. Hay personas que avalan sin tener capacidad de avalar, sencillamente porque piden una firma y lo hacen. El banco o la entidad que pide el aval no comprueba si el aval tiene capacidad de pagar la deuda. Solo tiene a lo mejor su casa. Y si el deudor no paga, no puede pagar la deuda, pues la entidad acreedora le puede quitar la casa al aval. Dice Isaías 31:3: caerá el ayudador y caerá el ayudado, todos desfallecerán a una. En definitiva, la ayuda humana no siempre es eficaz. No siempre es eficaz. Unas veces porque el ser humano no presta esa ayuda por su indiferencia, por su maldad. Otras veces la presta, pero no consigue la ayuda, no consigue el objetivo de consolar o de pagar la deuda o de lo que sea que se trate, no consigue el objetivo. Y en ocasiones también, tanto el ayudado como el ayudador terminan padeciendo las consecuencias de aquella situación que provocó la necesidad. Por eso, el que es ayudado por Dios es bienaventurado, porque el que es ayudado por Dios no es ayudado por hombre que falla, por hombre que no puede hacer más que aquello que está en sus posibilidades. El hombre es finito, Dios es infinito. El hombre tiene alguna capacidad, Dios es todopoderoso. Por eso ser ayudado por Dios es algo muy, muy importante para una persona. Aquel que teme y confía en Dios recibe la fiel y eficaz ayuda de Dios. Dios ha prometido ayudar a sus hijos fieles, a sus hijos obedientes. Salmo 115, 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda. No hay ningún texto en la Biblia que diga que Dios ayuda a los incrédulos, que Dios ayuda a los desobedientes, que Dios ayuda a los infieles. No hay ningún texto en la Biblia que diga eso. En la Biblia se dice que Dios ayuda a los que le temen, a los que le temen, a los que tienen fe y confianza absoluta en Él. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda. Por tanto, Dios ayuda, y para Dios no hay nada imposible a los que le temen, a los que confían en Él. Salmo 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, cuya esperanza está en su Dios. Como veis, aquí está el hombre de fe. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, cuya esperanza está
en su Dios. El que tiene su esperanza en Dios, su fe en Dios, puede esperar la ayuda de Dios. Dios ayuda y es fortaleza y escudo de los que le temen, de los que creen en Él, de los que le obedecen. Dios protege a sus hijos en todo tiempo. El Salmo 28, versículo 7 lo dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dios es fortaleza del creyente. Es como una ciudad amurallada alrededor de Él. Es una ayuda permanente. Dios es una ayuda permanente, como una fortaleza que rodea a sus hijos que confían en Él, que le temen, que le obedecen. Salmo 33, 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Fíjense este versículo, las dos partes. Nuestra alma espera a Jehová. Aquí se está hablando de fe, de esperanza, de confianza. Y dice la segunda parte: nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Así pues, la ayuda que recibimos de Dios es sencillamente porque Él ha prometido estar con los suyos, bendecir a los suyos. Y esa ayuda que Él nos da aumenta nuestra fe y evita el miedo a vivir otras adversidades futuras. Cual ciudad amurallada alrededor nuestro, la protección y ayuda del Señor no solamente nos protege al presente, sino que nos protege de adversidades futuras. Hebreos 13:6, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros. Por tanto, a aquellos que creen, que confían, que temen a Dios, aquellos que tienen al Espíritu Santo porque están en Cristo, porque han creído en Él como Salvador personal de sus vidas, de sus almas, a estos el Señor les ayuda. El Señor es su ayudador. El Señor es mi ayudador, hemos leído. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. En definitiva, bienaventurado aquel a quien Dios ayuda. Dice la palabra de Dios. Las personas necesitamos recibir ayuda, por lo que tenemos el deber de darla al prójimo. Las personas necesitamos ayuda por nuestra fragilidad humana, por nuestra condición física, psicológica y afectiva, frágil, débil. Sobre todo en la adversidad, necesitamos ayuda. Las personas tenemos el deber de ayudarnos unas a otras, por expreso mandato de Dios. Debemos ayudar a nuestro prójimo, empezando por la familia y por los hermanos en la fe. Tenemos necesidad de ayuda y debemos de dar ayuda. Y la Biblia dice también: bienaventurado aquel a quien Dios ayuda. Y nos preguntamos ¿por qué? Porque aquel a quien Dios ayuda no depende de la voluble ayuda humana. Tiene la única fuente de ayuda, que es todopoderosa, que es fiel, que es constante. Dios. Aquel a quien Dios ayuda no depende de la voluble ayuda humana. Hay asuntos y situaciones en la vida en los que la ayuda humana puede ser inútil, insegura o causa de desfallecimiento. Quien tiene su ayuda en Dios no está sometido a esta vana o frágil ayuda humana. Aquel que teme y confía en Dios recibe la fiel y eficaz ayuda de Dios. Nada es imposible para Dios, nada. Dios protege en todo tiempo a los suyos. La ayuda de Dios nos da más fe, más confianza, más temor
y a su vez todo esto, más ayuda. El Salmo 40, versículo 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Que Dios nos bendiga. No olvides que Él ha prometido ayudar a todos los que confían en Él, todos los que le temen y le obedecen. Él lo ha prometido. Confía en Dios y Él será tu ayuda. Que Él te bendiga, hoy y siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender nuestra necesidad permanente de ayuda por las razones que hemos estudiado. Que nos ayudes, por tanto, también a recibirla con humildad de otros y a darla con humildad a quien nos necesite. Y sobre todo, Señor, danos la gracia de recibir tu ayuda siempre, porque te amamos, porque confiamos en ti, porque te obedecemos, porque tenemos comunión íntima contigo. Sé tú nuestro ayudador, oh Señor. Gracias por la salud que sigues dando a los enfermos, por los cuidados que tienes permanentemente con ellos. Seguimos, Señor, pidiéndote por Águeda, para que la sanes, Señor, termina de sanarla del todo. Te pedimos por Carmen Teresa, por Carmen Rosa, por Susana, por la familia de Noemí, por los padres de Josefina y por tantos otros, Señor, que tienen enfermedades crónicas, como Antonio, como Bárbara, como Otto, como Loli. Señor, bendice a todos tus hijos con enfermedades crónicas y danos la gracia de ser sanos para la gloria y la honra de tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.